amigos? Bienvenidos a su canal Fisiocritic. Ya teníamos ratito sin subir video, pero bueno, aquí estamos de vuelta. La cuestión laboral no nos dejaba, pero pues ya bajó un poquito, ya nos reorganizamos y ya estamos aquí listos para seguir compartiendo nuestro conocimiento. Y pues acompáñenos, el día de hoy es un tema muy interesante que es reflejos patológicos. Nos lo dará la maestra Montserrat Castillo, que es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues acompáñenos, no olviden dejar sus comentarios, dudas y suscríbanse y pues denos like. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu canal Fisiocritic. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por asistir, que ya teníamos ratito sin subir video, digo, por la cuestión laboral ahí tuvimos que pegarle duro a la chamba, pero bueno, ya estamos aquí. Y pues sin más preámbulos, iniciemos sobre este tema que me pareció muy interesante por compartirlo con los seguidores, con los demás colegas, que son los reflejos patológicos. Digo, es un tema que se remonta a años atrás de la época de los filósofos Sócrates, que lo valoraban de manera primitiva, digo, pero con el tiempo pues ya fue evolucionando las evaluaciones. Y pues coméntanos qué es un reflejo. Ok, bien. Los reflejos es algo de suma importancia a la hora de explorar un paciente neurológico o un paciente sano. Primero que nada, ¿qué es un reflejo? Un reflejo es una respuesta motora que se va a producir a través de un estímulo externo, que puede ser consciente o no. Los reflejos se dividen en esteroceptivos e interoceptivos. ¿Cuáles son estos? Bien, los esteroceptivos son, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos, mientras que los interoceptivos se dividen en propioceptivos y visceroceptivos. Los visceroceptivos son los que son producidos en los órganos a través del músculo liso, mientras que los propioceptivos son a nivel de músculos, tendones, son los que nos ayudan en cuanto a la marcha o la postura, nos dan como que esa conciencia de cómo se encuentra nuestro cuerpo en este momento, por ejemplo. ¿Sale? Entonces son muy importantes los reflejos como tal. Al momento de que nosotros hacemos una estimulación, por ejemplo, un ejemplo así como muy sencillo, yo tengo aquí el termo, pero yo lo sujeto de manera consciente, no estoy consciente acá en la plática, le doy un trago y me quemé. Entonces, ¿qué es esto? Es una reacción externa, es un reflejo. En este caso hablaremos de un reflejo de protección, ¿no? Es un reflejo exteroceptivo. ¿Por qué? Porque yo tomé el líquido, tomé café, estaba el líquido caliente y me quemé. ¿Qué hice? Pues me retiré. ¿Por qué? Porque no quiero seguir en este estímulo. Así es. Entonces, esto es como la importancia de los reflejos en sí. Ok. Y bueno, ¿qué tipo de reflejos nos vas a enseñar el día de hoy? Bien, dentro de los reflejos patológicos, los que más se suelen utilizar al momento de evaluar un paciente neurológico o hacer un examen neurológico como tal, que por ejemplo cabe resaltar, Joseph Babinski fue un gran pionero o el principal pionero en cuanto a los reflejos y a la creación del examen neurológico, y bueno, de ahí viene el famosísimo reflejo Babinski, ¿no? Que ha tenido ciertas modificaciones o ciertas variantes, más que nada. Tenemos el de Babinski, tenemos el de Gordon, entre otros, ¿no? Pero Babinski fue en el año 1896, si no me equivoco, fue el primero en mencionar este reflejo como tal, lo estudió, pero desde René Descartes, por ejemplo, ya se vienen, según la historia, se vienen presentando como este reflejo, pero ellos lo mencionaban como un reflejo de retirada. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo, Joseph Babinski, un famoso neurofisiólogo, él se puso como a analizar un poquito más esta situación y se dio cuenta pues de que al momento de que producías un estímulo en la planta del pie, en el dedo gordo, pues se producía una extensión de los dedos como un abanico, que se presentaba principalmente en personas que tenían una hemiparesia, y fue donde lo describió en una hemiplegia, se presentaba más común en ellos, y bueno, esto lo llevó a que lo analizara un poquito más, y hasta que finalmente logró establecerlo. Entre los más comunes pues tenemos el de Babinski, tenemos el de Gordon, que es una variante del mismo, tenemos el reflejo glabelar, que también se suele utilizar mucho, el reflejo de succión, tenemos el de hociqueo, tenemos el palmometoniano,
También otro de los reflejos que solemos evaluar es, por ejemplo, el tónico asimétrico de cuello, que cabe resaltar que el tónico asimétrico de cuello se encuentra presente en los neonatos, pero este reflejo tiende a desaparecer entre los 3 y 4 meses aproximadamente. Nosotros al momento de nacer, obviamente nuestro sistema nervioso no tiene la maduración que llega a presentar con el paso del tiempo. Estos reflejos suelen presentarse muy comúnmente en los neonatos, pero conforme se va dando esa maduración del sistema nervioso, el último nivel de maduración es a nivel de la corteza, donde se da ya toda la integración del sistema nervioso. Entonces, conforme se va dando esta maduración, los reflejos van a tender a desaparecer. Si alguno de estos reflejos permanece, hablamos de que hay posiblemente una lesión del sistema nervioso. Ok. Bueno, ahí ya mencionas en cuestión pediátrica, pero en cuestión de adultos, en una UCI de adultos, ¿qué reflejos nos recomiendas tú ir a evaluar y en qué tipo de patologías? ¿A todos como tal, en postración de cama, o solamente a los de daño neurológico? Porque también están los reflejos osteotendinosos. ¿Qué nos recomiendas tú? Bien. ¿O qué haces tú? De entrada, cuando sabemos que nuestro paciente no tiene una lesión neurológica como tal, pues no buscamos como tal que presente un reflejo patológico, ¿no? Pero sí debemos de evaluar los reflejos osteotendinosos, sí tenemos que hacer una evaluación general, reflejos osteotendinosos, cómo se encuentran a nivel sensitivo. Cuando sabemos que nuestro paciente tiene una lesión neurológica, hablando no solamente de un evento vascular cerebral o un traumatismo craneoencefálico, sino también tomando en cuenta desde las demencias, entonces sí tenemos que llevar a cabo una valoración de los reflejos patológicos. ¿Cuáles son los principales que vamos a buscar? Por ejemplo, el palmometromiano, Babinski, prensión palmar, por mencionar como algunos principales. El de succión también es muy común. Claro. Por ahí tenemos un paciente ahorita que tiene una lesión neurológica, hablando de demencia, y bueno, en él es muy común que vemos el reflejo de hociqueo y el glabelar, que son reflejos que se suelen presentar en personas con demencia. Pero sí es importante llevar a cabo una evaluación tanto sensitiva como de los reflejos. ¿Por qué? Porque hablamos de que hay una lesión del sistema piramidal o córtico-espinal. Entonces sí se va a presentar una lesión neurológica. Entonces hablamos de que ahí nuestro sistema nervioso está comprometido, por lo tanto se va a presentar un reflejo patológico. Ahora, la cantidad de reflejos patológicos que existen o que se han descrito en la bibliografía son demasiados. Hablamos de más de 50 reflejos aproximadamente. Sí. Difícilmente nos vamos a poner a buscar cada uno de los reflejos, ¿no? Los reflejos que te acabo de mencionar son como los más comunes, pero sí es importante indagar sobre qué más o qué otros tipos de reflejos tenemos presentes, por ejemplo, miembro superior, miembro inferior, en cuello, en tronco, para poder tener como una evaluación más específica. Ahora, muchas de las situaciones no se presenta como tal el reflejo que vamos y buscamos el de Babinski, ¿no? Pero nuestro paciente presenta clonus, por ejemplo, o tenemos el reflejo de prensión palmar. Esto nos habla, o la importancia radica en que, ya sé dónde se encuentra la lesión de mi paciente. Estamos hablando de una lesión piramidal, estamos hablando de una lesión de la neurona motora inferior, entonces esto sí es importante como tal. Ok, bueno, mencionaste que ahorita tienes un paciente que presenta esos reflejos patológicos. Pero sí me gustaría, ¿qué te parece si sacamos de 3 a 5 reflejos por miembro? Puede ser cabeza y cuello, unos 3, 5, unos 3, 5 de miembro superior y así de miembro inferior, ¿qué te parece? Y los mostramos, los nombras y nos dices cómo realizarlo y vemos el resultado, ¿qué te parece? Me parece muy bien, vamos a realizar la práctica, a ver qué resultados obtenemos. Y gracias para que todos los suscriptores y los que nos estén viendo, pues les quede un poquito más claro todo ese tema. Excelente. ¿Sale? Entonces, pues vamos a pedir autorización y vamos. Va, muy bien. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y pues vamos a realizar la práctica. Gracias. La prensión palmar, únicamente hay que estimular la palma de la mano. Aquí está, no hubo necesidad de hacer gran estímulo y el paciente inmediatamente lleva la contracción del objeto o lleva a cerrar la mano.